Ok, entonces vamos a empezar con este súper repaso. Ustedes, como ya saben, esta parte de la materia, pues entonces vamos a trabajar súper bien, ¿de acuerdo? Quiero que presten atención a lo siguiente. Cuando yo digo estadística, ¿de qué estoy hablando, señor? A ver, soy el Vizcarra. Cuando digo estadística, ¿de qué estoy hablando? ¿Una idea? Ismael. Valores. Valores, perfecto. Valores, en efecto. Resulta pues entonces que la estadística, como ustedes lo ven aquí, no es más que una parte de la matemática, que recolecta, ordena, procesa y obtiene resultados. Esto es lo que hace la estadística. En la estadística, si ustedes se fijan, nosotros en estadística tenemos dos elementos, población y muestra. Siendo la población, ¿qué cosa, señor Granizo? Disculpe, ¿Qué es población? Léale. ¿Sí le alcanza a leer? sí. No, estadística es parte de la matemática que recolecta, ordena, procesa y obtiene resultados. Ok, población, por favor. Población, grupo completo de que se va a hacer la investigación. De acuerdo, el grupo completo del cual se va a hacer la investigación. Andrés, ayúdanos con lo que es muestra. Subconjunto de la población del que se obtiene información y conclusiones para aplicar a toda la población. De acuerdo, presten atención. Si decimos que la población es el total de elementos y la muestra es un subconjunto, entonces cuando yo digo, señores, vamos a realizar una encuesta en la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. La encuesta está dirigida a todos los alumnos del bachillerato. Necesito conocer la edad de los alumnos del bachillerato. Voy entonces a hacer la encuesta y digo, a ver, señores y señoritas del primero de bachillerato B, ¿me ayudan por favor con su edad? De acuerdo, entonces, señor Jair Camacho, su edad. Señor Camacho, Y dice su edad. 15. Ya, gracias. Anthony García, Aquí estoy, Lisa. su edad. 15. De acuerdo, Sheila Lor. Sheila. 15. Listo, 15. gracias, gracias. Nos han dado entonces las respuestas nuestros compañeros, nos han dicho su edad. Del ejercicio que acabamos de hacer, ¿cuál sería la muestra y cuál sería la población? ¿Cuál creen que sería la población? El conjunto de personas al que le hacen una encuesta. Sí. Ya, pero en este caso, ¿cuáles? Los 3 estudiantes. Los 3 estudiantes, ¿esa es la población o esa es la muestra? Es la muestra. Es la muestra, correcto, es la muestra. ¿Y la población cuál sería? El grupo completo. El número de la edad. No, la edad es la respuesta. Las personas a las que encuestó. Las personas a las que encuesté acabamos de decir que son la muestra, porque de ellas obtuve la información, pero ¿de quiénes necesito saber de manera general? Del bachillerato. De todos los alumnos de bachillerato de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Por lo tanto, la población son todos los alumnos del bachillerato de la unidad educativa y la muestra son las personas a quienes pregunté. En tal virtud, esta parte de la estadística se llama, bueno, hace una inferencia, toma datos concretos, pocos datos y genera digamos que un resultado para toda la población, ¿no? En la estadística se utiliza variables. Nosotros acabamos de utilizar una variable. Una variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Cualitativa, no numérica. Rojo, azul, verde, blanco, Liga Nacional, Barcelona, Quito, Cuenca, Guayaquil, boli, básquet, fútbol.
no numérica. Y variable cuantitativa, es decir, numérica. Por lo tanto, señor Llanos, acabamos nosotros de, en nuestro ejercicio, ¿qué clase de variable utilizamos? ¿Cuantitativa o no o cualitativa? Ahorita usamos la cuantitativa. Correcto, cuantitativa. ¿Por qué? Porque estábamos preguntando la edad. Y me decían 15, 15, 15. Listo. Hasta ahí la estadística. Bueno, y resulta que para manejar estos datos estadísticos nosotros trabajábamos en algo llamado tabla de distribución de frecuencias. Existen dos formas de manejar estas tablas de distribución de frecuencias. La simple, esta de aquí, o también llamada no agrupada, en donde nosotros escribimos las variables, rojo, verde, azul, 15 años, 15 años, 15 años, etcétera. Si es que son las ciudades Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera. Las frecuencias absolutas, relativas, porcentaje, absoluta acumulada, relativa acumulada. Listo, se acabó. No hay más. Fácil de manejar. ¿Cuándo manejo esto? Cuando el número de variables que yo estoy manejando no es muy extenso, no es muy amplio. Cuando tengo valores, digamos que pocos y concretos, ¿no? Pero también existe una tabla de distribución que se llama tabla de distribución de frecuencias agrupada o tabla de distribución de frecuencias por segmentos. También le dicen agrupada por segmentos. Y esta tabla de distribución se diferencia con la tabla de distribución de la parte superior, la sencilla, porque aquí ya no tenemos variable, aquí tenemos intervalo. Y entre la variable y la frecuencia absoluta aparece un nuevo elemento que se llama la marca de clase. ¿Ya? ¿Por qué intervalos? ¿Y por qué tabla de frecuencia agrupada? ¿Cuándo usar esta tabla de frecuencia agrupada? ¿Por qué no usar la otra que es más sencilla? Simple. Porque la tabla de frecuencia agrupada se utiliza en dos casos. Primero, cuando el número de respuestas es alto. Por ejemplo, hice la encuesta a 400 personas, tengo 400 respuestas. Número 2, cuando los valores, las respuestas o las variables son consecutivas. Por ejemplo, si quiero hacer una encuesta sobre el peso en kilogramos de los alumnos de la institución, entonces voy a ir realizando la encuesta y, por ejemplo, voy a tener resultados como, supongamos que tiene un peso de 50 kilos, 50, 51.3, 50.9, 51.1, 51.4, 51.2, 50.8. Si se dan cuenta que estamos dando números consecutivos con decimales y consecutivos. En todos esos casos se utiliza la tabla de distribución de frecuencias agrupadas. ¿Agrupadas en qué? En intervalos. Los intervalos se establecen de la siguiente manera. Un número que representa el límite inferior del intervalo y un número que representa el límite superior del intervalo. Adicional a eso se utilizan, en este caso, corchetes, corchetes para determinar que el 5 es un valor que está incluido en el intervalo y paréntesis o el corchete en este sentido para explicar que este número no está incluido, es decir, el intervalo va de los números desde el 5 incluido hasta el 12.9, porque el 13 no está incluido. Finalmente, aparece algo nuevo, la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase determina el punto medio del intervalo. ¿Cómo determina un punto medio? Utilizando la fórmula de la media aritmética o promedio. Entonces, para calcular la marca de clase, ¿qué tengo que hacer? Sumar los límites del intervalo y dividir esa suma para 2. Y eso es todo lo que tenemos que saber. Todo lo demás de acá, ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces, acuérdense, tabla de distribución de frecuencia agrupada o tabla de distribución de frecuencia por intervalos cuando tenemos bastante información. Listo, veamos un ejercicio. Quiero que me presten mucha atención a lo que vamos a hacer. El ejercicio que vamos a realizar es muy parecido al que va a ir de deber. En tal virtud, les solicito que le presten atención, que anoten si creen conveniente y si necesitan que se repita, repetimos.
Ok, tenemos este ejercicio. El ejercicio dice así. Sheila Lor, por favor, danos leyendo. Ya le hice. A continuación se muestra la estatura de 40 adolescentes. Usando esta información, generar la tabla de distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Ok, gracias. Muy amable. Los datos son estos que están aquí. Miren, todos estos de aquí son los datos de 40 adolescentes, 40 jóvenes, a quienes se les pidió o se fue y se midió. Necesitamos saber manejar estos datos. Esto es la estatura en centímetros. Está en centímetros, por eso nos dice 1 punto, ¿no? Está en centímetros. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos valores son números enteros. ¿De acuerdo? Tenemos que generar la tabla de distribución. Como tengo 40 datos, lo más lógico es que tenga que manejar tablas de distribución por intervalos, porque manejar una tabla con 40 datos es un poquito difícil. Vamos entonces a hacerlo. Primer paso, anotará, fijarás. Todos estos valores de las respuestas o variables las voy a pasar acá y las voy a escribir en forma de una matriz. ¿Qué es una matriz? Simplemente escribirles así. Puede ser en sentido vertical o puede ser en sentido horizontal. He decidido yo trabajar en sentido vertical. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos 40 datos que ustedes observaban aquí ya están escritos acá. Primera situación que debemos hacer. Segundo, ok, tengo aquí dibujada mi tabla de distribución. Fíjense ahí, ya la tengo dibujada. Pero esta tabla necesita que yo determine los límites inferiores y superiores. Para hacer eso y para manejar tablas de distribución de frecuencia con datos por intervalos o agrupada, necesito calcular 3 valores: el rango, el intervalo y la amplitud. Siempre necesito esos 3 valores. El rango, ¿cómo se calcula el rango? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el rango? De una tabla de distribución de frecuencia por intervalos. Rango. Ok, ¿qué es el rango? Es los límites o los valores, el segmento dentro del cual van a estar los datos de las respuestas de mi encuesta. ¿Cómo se calcula? Se calcula restando del valor más alto, le voy a restar el valor más pequeño. Es decir, del mayor resto el menor. ¿Cómo hago eso? Fíjense en acá. Ok, así, para que se observe. Voy a necesitar determinar cuál es el valor más alto de todos estos datos. Si yo me pongo a estar observando la tabla, como que me voy a demorar un poquito. ¿Qué hago? Escribo igual max. La función max en Excel hace lo siguiente: devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces va a buscar el más alto. Max, abro paréntesis y selecciono el rango de datos de mis respuestas. Presiono Enter y aquí está mi respuesta, 178. El número 178 tiene que estar por aquí. Y este es el número más alto de todos los datos que yo tengo. Pregunto, Emilia Pérez, si el 178 es el número que me va a permitir, es el número mayor y fue calculado con la función max, para buscar el menor, ¿qué función por lógica debería usar? Menos. El menos. Y en este caso es min, M-I-N. Si max es para el máximo o para el más alto, min es para el mínimo o para el más bajo. Min, abro paréntesis, nuevamente me dice, seleccione el rango de datos de donde va a buscar el valor mínimo, es decir, el valor más bajo. Perfecto, entonces selecciono. Ok, hasta aquí, Enter. Y aquí está. El número más alto que tengo como respuesta, 178. Y el número más bajo, 149. Calculo entonces el rango. Rango es igual al valor más alto menos el valor más bajo. 29. Listo. Tengo calculado el rango. Intervalos. Generalmente en los ejercicios el número de intervalos se establece. Por ejemplo, en este caso, yo le voy a decir, vamos a utilizar 6 intervalos. ¿Bien? Y la amplitud.
esta amplitud me va a servir para determinar los límites superiores en especial, los límites superiores de los intervalos. Amplitud es igual al rango dividido para el intervalo. El rango dividido para el intervalo. Perfecto. 4.83. ¿Puedo trabajar con ese número? Sí. Sí puedo. Pero como yo estoy trabajando con números enteros, me parecería que sería bueno trabajar siempre con números enteros. Así que a este 4.83 yo le voy a aproximar al inmediato superior, que sería ¿cuánto? Inmediato superior de 4.83. 5. 5. 5, correcto. Muy bien, chicos. Muy bien, 5. Perfecto, entonces. ¿Cuál era? Este era. Ok. Y entonces este es el de acá, que la respuesta. Listo, ahí están mis 3 datos importantes para generar mi tabla de distribución de frecuencias. Empecemos. Ok. Vamos a iniciar entonces la tabla de distribución de frecuencias a construirla. Y se van a fijar que es fácil. Límite inferior siempre va a ser el número más bajo, 149. Empiezo ahí. Primer intervalo. Desde el 149 hasta el 149 más la amplitud. Entonces sería desde el 149 hasta el 154. Siguiente intervalo. Desde el 154. Profe, ¿por qué le copia? Está 2 veces. Ese mismo número está en los 2 intervalos. Sí, pero acuérdese que aquí es excluido. Es decir, este intervalo toma valores solo desde 149 hasta 153. Y si es que es con decimales, 153.9. ¿De acuerdo? Entonces acá sí, el 154 está incluido hasta, nuevamente, este valor más la amplitud. Y como voy a copiar la fórmula, un ratito. Como voy a copiar la fórmula, acuérdense que aquí necesito poner el símbolo de dólar para que sea una referencia absoluta y no cambie. ¿Ya? Le voy a copiar. Verán lo que va a pasar. ¿Ok? 5, no. 159, está. 164, perfecto. 169, ok. Y 174. Y ya está. Tengo los intervalos definidos. Listo. Estará bien. Veamos. 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Intervalos desde 149 hasta, que 149 es el menor, hasta el 178, veamos. No, hasta el 179. Pero cuando estamos trabajando con intervalos, no hay problema con que el último intervalo se pase un poco. Eso está correcto. Lo malo sería que sea menor, es decir, 177, por ejemplo. Ahí tendríamos un problema porque tenemos un valor de 178 y ¿dónde le asignamos? ¿Listo? Vamos con el siguiente. Marca de clase, facilito. Marca de clase dijimos que era el promedio de los límites del intervalo. Por lo tanto, la marca de clase va a ser igual a, paréntesis, este límite inferior más este de aquí, límite superior, y todo eso dividido para 2, porque estoy sacando un promedio o media aritmética. ¿De acuerdo? Copio. Ahí está. ¿Cómo saber si está bien calculado? Facilito, coja cualquiera. Este, por ejemplo, el número 171.5 se encuentra entre el 169 y el 174. Sí, entonces está bien la marca de clase. Listo. Calculada la marca de clase. Vamos con lo siguiente. Frecuencia. Recuerden ustedes que para obtener la frecuencia en las tablas de distribución de frecuencias de datos agrupados, teníamos que ver cuántos números estaban entre el 149 y el 153, ¿sí se acuerdan? Y íbamos contando, íbamos viendo, a ver, decíamos, este no está ahí. No, entre 149 y 154, no. Hasta que llegábamos aquí y decimos, este sí. Entonces íbamos haciendo un conteo. Pues para no hacer eso y como estamos trabajando en Excel, simplemente preste atención. Primero, señalo todas las celdas en donde debo calcular la frecuencia absoluta. Segundo,
igual, y voy a utilizar la función frecuencia. Me dice, calcule la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical. Perfecto, sí, vertical sí, porque estoy trabajando hacia abajo. Abro paréntesis, datos. ¿Cuáles son los datos? ¿De qué datos voy a trabajar? Entonces, chicos, yo voy a trabajar desde aquí. Aquí están todos los datos con los que debo trabajar. Aquí debo buscar las frecuencias. Punto y coma. Punto y coma. Y me dice los grupos. ¿Cuáles son los grupos? Son los límites superiores. Estos valores de aquí. Los límites superiores determinan los grupos. Cierro el paréntesis. Si yo presiono solo Enter, se va a calcular el primer elemento y los demás no. Y cuando yo le copie la fórmula, me va a dar un error. Esta fórmula, como genera una matriz, es necesario que se trabaje de la siguiente manera. Para obtener el resultado, presiono Control, Shift, mantengo presionado Control y Shift y presiono Enter. Y está calculada la frecuencia. Es decir, que en el rango entre 164 y 168 hay 13 valores ahí. 13 personas tienen una estatura entre 164 y 168 centímetros. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna aclaración? ¿Está claro cómo se calculó la frecuencia? No, a mí se me cortó cuando estaba, como es lo de la amplitud. ¿Me podría repetir? Acá. Sí. O sea, ¿cómo le halló la amplitud? Nada más. Ok, de acuerdo. Amplitud. Amplitud es una fórmula y dice que la amplitud es igual al rango dividido para el número de intervalos. 4.83. ¿Nosotros habríamos podido trabajar con 4.83? Sí. Pero como la mayor parte de mis datos, es decir, todos los datos, si ustedes se fijan, todos mis datos son números enteros, ¿por qué trabajar con decimales? No, hagamos las cosas más fáciles. Al 4.83 le redondeamos al inmediato superior, que sería 5. Luego empezamos a determinar los intervalos. Primer intervalo igual al límite inferior o al valor más bajo. 149 más la amplitud, 149 más 5, aquí está. Siguiente. Como límite inferior le voy a copiar este mismo número de aquí arriba. Le copio acá. 154 más 5, 159. Vuelvo a copiar 159 más 5, 164. Y así se va generando los intervalos. Concluyo y me fijo que este número tiene que ser igual o mayor que este de acá. Si es menor, está mal. ¿Listo? Ya le. Hasta ahí. ¿Necesita que le aclare algo más? No, listo. Ok. ¿Alguien más que necesita otra aclaración? La marca de clase sí está claro como lo obtuvimos, ¿no? Media aritmética y tomando en cuenta el límite inferior y superior. Le escucho. Dicen, la marca de clase siempre tiene que estar entre los dos números. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, gracias, Lisa. La marca de clase es algo así como que tengo... Esto estoy definiendo. Miren acá, no sé si pueden observar la hoja que tengo. Estoy definiendo dos límites, un límite inferior, un límite superior. La marca de clase siempre tiene que estar por aquí, es el punto medio, siempre. ¿Ok? La frecuencia, ¿sí está claro cómo obtuvimos la frecuencia? Bueno, ya, si no hay más, si no hay preguntas,